agradezco y antes que todo, aprovechando que está aquí mi compañero y colega, el maestro Pedro Núñez, en conjunto bueno, yo voy a presentar, voy a permitir presentar la presentación. Muy bien. Se denomina Sinfonía Natural del Agua, una revisión de algoritmos metaheurísticos inspirados. Lo primero que tengo que hacer énfasis, esto es producto de una reseña de trabajos que realizamos, una reseña de trabajos que revisamos durante un año para poder tener información acerca de este tipo de algoritmos. En el grupo en el cual yo me encuentro y conformamos parte de esta revisión bibliográfica, se encuentra el maestro Núñez García, Pedro Manuel, y el maestro Fernando Cetina Robledo, quienes son colaboradores del producto final. La información, el índice de la ponencia va a ser la introducción. Me voy a enfocar en lo que serían las metaheurísticas y como forma un grupo de técnicas, solamente me voy a referir a lo que son las redes neuronales artificiales, el cómputo evolutivo, específicamente del cómputo evolutivo, vamos a revisar las ideas del algoritmo genético, la técnica de enjambre y lo que centra la primera parte en la bioinspiración. ¿De dónde tomaron estas ideas? Después de ello, una aplicación muy práctica o pragmática, específicamente del algoritmo genético, la codificación entera, específicamente para un caso muy conocido en la programación que se llama el caso del viajero frecuente, y una conceptualización de cómo es que se aplican este tipo de técnicas en un caso de gestión hídrica. Voy a cerrar con la parte de ventajas y desventajas y las conclusiones a las que nos llevaron esta revisión del estado del arte. Muy bien, en la parte de introducción, lejos de leerle lo que es la heurística, que es la parte que tiene en el texto del lado izquierdo, yo quisiera poner su atención en lo que es el video. Vemos a un conductor que se encuentra muy próximo a un semáforo y durante este semáforo él hace ciertas interpretaciones, la distancia, la velocidad, la cercanía de los diferentes autos, debe de frenar exactamente antes de llegar a lo que es el semáforo, no debe de hacerlo muy duro porque pues, va a incomodar. Esta serie de experiencias que él va adquiriendo conforme va manejando son información que un programador debe de meter en un programa. En una programación lineal podrían ser una serie de condiciones. Si ves el semáforo, empieza a aplicar el freno, pero no le puede decir 20%, 30%. Eso lo hace de una forma intuitiva. Este tipo de respuestas o este tipo de información es lo que decodifica como una heurística. Es información que tenemos del medio y que de alguna forma tenemos que meter en la parte de la programación. La parte de las metaheurísticas bioinspiradas es precisamente información que se toma de diferentes comportamientos, ya sea de organismos, ya sea de la vida misma, ya sea de la conexión en cómo nuestras neuronas se van conectando para hacer decisiones en el cerebro. Son esas tres conceptualizaciones las que voy a resumir. En la imagen de abajo es una espiral genética, tiene información, esta información se va entrecruzando, pero cuando se replica, se intercambia y genera nuevos hijos para que puedan seguir hacia adelante y preservar lo que sería la vida. Primer mecanismo
le denominamos redes neuronales artificiales. Esta idea en el video, lo que estoy resaltando, si ustedes ven, son dos neuronas. Estas neuronas no es que se aproximen, están buscando información de lo que les está pidiendo el cerebro. Al aproximarse e identificar que tienen información, hacen un contacto, transfieren esa información y se ven hacia el fondo, las demás neuronas se encienden. Es decir, hacen un primer contacto, transfieren e inmediatamente replican hacia atrás. Esta información bioinspirada, ¿cómo es que la replica alguien que se dedica al cómputo evolutivo? Muy bien, en términos generales, hagamos una reflexión en lo siguiente. Queremos hacer la compra de algo y tengo 10 pesos. La compra vale 7 pesos. Yo tengo opciones, si nada más quiero gastar 5 pesos, 7 pesos o los 10 pesos. Entonces pondero esa respuesta para saber si voy a decidir si tengo dinero suficiente o no tengo dinero suficiente. Estos valores corresponderían a las diferentes cantidades de dinero que tengo. Las ponderaciones, estas ponderaciones equivaldrían al costo que quiero hacer. Y entonces me hago la pregunta, o la neurona se hace la pregunta, ¿tienes o no tienes dinero? Esa se llama función de activación. Y en esta función de activación hay una generación increíble de funciones que nos permiten hacer una mejor distribución de esa información. Bien, las imágenes que tienen ustedes a la derecha son diferentes funciones de activación. La más tradicional es la sigmoide, en donde toda la información que nosotros podemos tener la compactamos de 1 a 0. Y muy próxima al 0 es donde tenemos información. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos los pesos y cuando llega a esta función tendremos que estandarizar esa información y nos va de 1 a 0. Y diferente a esos puntos de 1 a 0 le vamos a dar una probabilidad. Y de acuerdo al sesgo, es decir, yo no quiero gastar más de los 7 pesos, podría ser el sesgo, entonces me daría la razón para las diferentes alternativas que yo tenga para hacer la decisión. Y si puedo hacer la decisión, pues hago un sí. Y si no es así, pues no puedo. Lo que se resalta es cómo es que de la bioinspiración llegamos al mecanismo para hacer las decisiones. Las redes neuronales no son así de sencillas. Aquí solamente hay una neurona, una conexión y una decisión. Son mucho más complejas. Sin embargo, el funcionamiento es de esta forma. Lo único que debo de resaltar es que las funciones de activación, hay una gama de ellas. La más poderosa es conocida como RENU. Y si ustedes ven, antes de llegar al 0 es constante y después de llegar al 0 tiene una cuestión ascendente. Y eso le permite, en este punto, le permite tener un aprendizaje mucho más rápido de la información. Sin embargo, puede ser sesgada antes de ello, que podría ser superplus, una alternativa en donde realmente esto no es 0, completamente 0, y tiene una función ascendente. Digo que esto es todo un campo de lo que serían las redes neuronales. El segundo caso sería lo que es el cómputo evolutivo, específicamente en el algoritmo genético, en donde la regla heurística que se lleva a cabo sería la siguiente. Yo tengo una representación binaria, en este caso es binaria, con ceros y uno, de una posición o de una característica de lo que sería un individuo. Está marcada aquí. Este individuo, padre A y padre B, se cruzan y yo le puedo decir diferentes alternativas. Cruza simplemente al centro. Entonces tenemos aquí todo lo que es el cromosoma, los genes, y de estos genes del padre A, del padre B,
solamente tomo la parte central y lo reemplazo en el hijo. A eso se le llama selección y cruza, ¿no? Selecciono al individuo con estas características, tengo los dos, digamos, padres y tengo un hijo con esas características del padre A y del padre B. Otra esta forma podría ser tener dos puntos de cruce y entonces podríamos estar intercambiando solamente una parte de esa información. ¿Cómo sería en este caso? Dos puntos de cruce, tengo el padre A, tengo el padre B, ahora lo que voy a cruzar es precisamente esta parte del gen y esta parte del gen para tener un hijo con estas características. Pero la naturaleza no nada más selecciona, cruza, sino también muta. Le da una señal específica, corta, muy nítida, muy pequeña, una variación muy pequeña al individuo, que es lo que representa aquí. Tenemos la última variación del doble cruce, sería este hijo, pero ahora solamente le va a mutar una pequeña información que va a transferir. Esa pequeña información es esencial para que la especie perdure. Nuevamente, estas técnicas o estas, digamos, características que se tomaron de la regla heurística del más apto es lo que nos permite computacionalmente seleccionar algún tipo de individuo o en el caso del agua, en el caso que les voy a presentar, para que vean ustedes cómo es su aplicación. La tercera aplicación es esta metaheurística, que sería un organismo en el cual está observando. Ve un cúmulo de partículas, imagínense que es un tiburón que está observando a peces, ese es el enjambre, y después decide, en ese enjambre decide, pero el enjambre tiene una dispersión y una vez que él ataca, observa nuevamente en el entorno, identifica y vuelve a atacar. Esto en términos generales o en términos vectoriales está representado aquí. Una función, tenemos una primera decisión, en base a la posición inicial, él decide ir hacia un punto de observación. Y una vez que está ese punto de observación, es la suma de los diferentes vectores. Esta metaheurística que se lleva de diferentes técnicas de organismos. Aquí yo estoy representando a los peces, pero también se representa a las orcas, se representa el ataque de una araña, se representa la característica de un ajolote, etc. Pero lo principal es la observación, la condición o posición inicial, la velocidad de ataque, la conducción en el punto de observación y verificación al entorno para ver si es la mejor posición. ¿En qué nos lleva esto? Son técnicas distintas, bioinspiradas, pero en la vida real nosotros tenemos funciones en las cuales con las técnicas que tenemos podemos observar un punto mínimo, que ese sería el punto óptimo. Podría ser en dos dimensiones, ese punto óptimo sería aquí, pero ¿qué pasa en funciones que son muy complejas? Como esta función de Heisenberg, en donde tenemos, le dicen, de caja, en donde tenemos diferentes puntos máximos y diferentes puntos mínimos. Entonces, para encontrar el mínimo en esa función, pues sí se requeriría tener bien caracterizada. En este tipo de información que tiene una alta complejidad, los bioinspirados, metaheurísticas bioinspiradas, tienen una alternativa. Después de esto voy a pasar un programa simplemente en donde es un ejemplo de lo que sería el algoritmo genético y lo que se trata es, tenemos diferentes posiciones y lo que se quiere es el viajero, tiene que visitar cada una de estas posiciones, pero queremos hacerlo, ¿cuál sería la más eficiente? En el algoritmo no se alcanza a ver todo el desplegado de esto, pero el resultado final sería esta secuencia. Paso al algoritmo, esto ya está filmado, tiene una secuencia, tenemos lo que es, llama las rutinas, esto es en el código R,
tenemos lo que serían las distribuciones de las ciudades, tenemos las condiciones del algoritmo genético, y lo que quiero resaltar, vean ustedes aquí la mutación, 0.0D es una condición muy bajita, pero que existe y puede cambiarse. Existen diferentes otras técnicas en donde nada más se lleva la condición de mutación para que se evolucione lo que sería la especie. Y vean ustedes, este es el resultado sencillo. ¿Cómo es que lo podemos aplicar? Con nosotros en el área nos dedicamos a recursos hídricos, pues tenemos diferentes usuarios, uso doméstico, la agricultura o la industria, y todos ellos demandan cantidades de agua. Esta agua es finita, sin embargo, tenemos que darle servicios a todos. ¿A quién le damos primero? ¿Quién y en qué proporción? ¿Qué causa? ¿Cuánta es la cantidad de gasto? Datos de entrada de la demanda de disponibilidad, los cromosomas, que serían las diferentes disposiciones de gastos que se deben de dar acorde a una disponibilidad. Eso nos generan las poblaciones, se evalúan en esa condición de este objetivo, se seleccionan las condiciones, se operan en la cruce y la mutación, se genera una nueva generación, el criterio de par. Es decir, son técnicas que nos permiten dar soluciones a cuestiones hídricas que actualmente tenemos. Ventajas y desventajas. Bueno, los algoritmos estocásticos en esta parte, al generar... La conclusión es que la implementación de estas técnicas en el sector hídrico nos permiten abordar problemas complejos, como lo que ustedes vieron, este modelo de cajas, ¿no? Mucho más complejos como el que yo les puse, el de la distribución del agua. Las redes neuronales son herramientas robustas que nos ayudan a clasificar y hacer la optimización, específicamente en condiciones de hidrología, hidrogeología o hidrogeoquímica. Las fortalezas del algoritmo genético busca precisamente, es una herramienta muy adaptativa para aplicarse a diferentes funciones. Y lo que sería el de cúmulo no requiere de tanta información, no requeremos de gradientes, no requeremos de la definición. Son herramientas poderosas que espero que les llame la atención y puedan aplicar en sus campos de estudio. Con esto concluyo y les agradezco el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Coordinación de Seguridad Hídrica, Subcoordinación Agua, Territorio y Asuntos Transfronterizos. Nos dedicamos a implementar este tipo de heurísticas para problemas hídricos. Muchas gracias.